Tres de los más grandes comandantes militares de la historia intentaron conquistar Rusia: Carlos XII de Suecia, Napoleón Bonaparte, Adolf Hitler. Entre los tres comandaron los ejércitos más poderosos de sus respectivas épocas, experimentados, bien abastecidos, curtidos en batalla, al frente de fuerzas que ya habían derrotado a todos los demás enemigos que habían enfrentado. Los tres fracasaron. Los tres perdieron sus ejércitos. Dos de ellos nunca se recuperaron. Y aquí está lo que hace extraño todo esto. Rusia no tiene casi ninguna frontera defensiva natural, ni océano, ni cadena montañosa que la separe de Occidente. La llanura noreuropea se extiende plana y sin obstáculos desde Alemania hasta Moscú. En teoría, nada impide a un ejército caminar hacia el este hasta alcanzar la capital. Entonces, ¿por qué todos los que lo intentan acaban destruidos? La respuesta no es la que la mayoría esperaría, no es el invierno, aunque el invierno importa. No es el tamaño del ejército ruso, aunque eso también importa. La respuesta real es algo más antiguo, algo grabado en la propia geografía que ningún ejército ha conseguido sortear jamás. Pero para entenderlo, primero tienes que sentirlo. Imagínate que eres un general. Has cruzado hacia Rusia al frente de la fuerza más poderosa que has reunido jamás. Los primeros 150 kilómetros van bien. Ganas batallas. El ejército ruso retrocede. Avanzas. Ganas más batallas. Vuelven a retroceder. Miras el mapa y la capital enemiga parece estar cerca. Aprietas más. La línea de suministro a tu espalda tiene ahora 500 kilómetros, luego 600, luego 800. Sigues avanzando, pero el ejército que dejaste atrás ya no es el mismo. Un tercio está custodiando las líneas de abastecimiento, otro grupo está enfermo, otro se ha quedado disperso por caminos que no dejan de romperse, y el enemigo sigue retirándose, siempre retrocediendo. Sin comprometerse nunca en una batalla decisiva que tú puedas ganar de forma contundente. Y entonces el tiempo cambia. Esta es la trampa, y ha funcionado siempre. Empecemos por la geografía. Rusia es enorme. El país más grande del mundo por superficie, casi el doble que Estados Unidos, 11 usos horarios. Si la colocas sobre América del Norte, cubriría el continente de costa a costa, con tierra sobrante a ambos lados. Ese tamaño no es solo impresionante, es un arma. El tamaño destruye ejércitos no matándolos directamente, sino estirándolos. Por cada kilómetro que avanzas hacia Rusia, tu cadena de suministro se hace más larga. Tus soldados se cansan más. Los caballos se rompen. Los caminos, donde los hay, se convierten en barro en primavera y otoño. Se congelan en invierno. Y cuanto más lejos llegas, más hombres tienes que dejar atrás solo para mantener al ejército alimentado y armado. Mientras tanto, el ejército ruso se retira hacia sus propias fuentes de abastecimiento. Crece en fuerza mientras tú la pierdes. Los estrategas militares rusos han entendido esto durante siglos. Deja que el enemigo entre, deja que se agote contra el espacio, cambia tierra por tiempo y espera. Esta táctica tiene nombre, profundidad estratégica, y es la ventaja defensiva más poderosa en la historia de la guerra. Ahora suma el invierno. El invierno ruso no es el invierno que conocen los europeos o los estadounidenses. Es una categoría de frío distinta, del tipo en que el aceite del motor se congela, en que el metal se vuelve frágil, en que un soldado que se queda dormido al aire libre no se despierta, en que la visibilidad puede caer a cero en una ventisca que dura días. El ejército de Napoleón entra en Rusia en verano con alrededor de 600.000 hombres. Para cuando alcanza Moscú, ha perdido más de la mitad. No principalmente en combate, por el agotamiento, las enfermedades, el calor del verano, la lluvia del otoño, el frío a medida que se acerca el invierno. Moscú cae, técnicamente. Napoleón entra en la ciudad, espera que el zar negocie. El zar no negocia. Moscú arde. Ya sea incendiada deliberadamente o prendida por accidente en el caos, la ciudad queda destruida.
Napoleón espera entre las ruinas durante 5 semanas una oferta de paz que nunca llega. Y entonces, tiene que irse. Con el invierno ya plenamente instalado, con su ejército ya deshecho, por los mismos caminos, a través del mismo vacío por el que entró. La retirada de Moscú es uno de los mayores desastres militares de la historia. Menos de 100.000 hombres del contingente original consiguen regresar. ¿Y qué fue lo que hizo mal Napoleón en realidad? Cruzó una llanura plana, ganó batallas, tomó la capital. Hizo todo bien según la lógica de la guerra europea. Fue el propio país quien lo derrotó. Avancemos 130 años. Alemania lanza la operación militar más grande de la historia. Operación Barbarroja. 3 millones de soldados, 3.000 tanques, 2.000 aviones, 3 grupos de ejércitos separados, cada uno capaz de destruir a la mayoría de los ejércitos del mundo. Avanzan rápido, cientos de kilómetros en las primeras semanas. El ejército soviético es sorprendido. Formaciones enteras son cercadas. Las bajas del lado soviético en los primeros meses son casi inconcebibles. Y sin embargo, el país no colapsa, porque Rusia no es solo un país, es un sistema geográfico que genera recursos desde su interior que ningún ejército que avance desde fuera puede cortar. Los Urales, a unos 3.000 kilómetros al este de Moscú, están llenos de industria a la que Alemania no puede llegar. Las fábricas soviéticas, más allá de los Urales, producen tanques, artillería y aviones durante toda la guerra. Cuanto más avanza Alemania, más lejos están esas fábricas del frente. Alemania llega a las afueras de Moscú. No puede tomarla. Las líneas de suministro son demasiado largas. Llega el invierno. Los ejércitos de reserva soviéticos, reunidos desde todos los rincones de este país del tamaño de un continente, contraatacan. El ejército alemán nunca recupera del todo su impulso. Después Stalingrado. Después Kursk, y luego 3 años del ejército soviético empujando hacia el oeste hasta llegar a Berlín. El patrón es siempre el mismo. El invasor avanza rápido al principio. El espacio absorbe el avance. La línea de suministro se convierte en el punto más vulnerable. El invierno castiga. Y entonces, los vastos recursos humanos y materiales del interior, imposibles de destruir desde fuera, entran en juego. Pero hay algo más, algo menos físico y más difícil de entender. Rusia no solo defiende territorio, defiende identidad. La relación entre el Estado ruso y la tierra rusa es distinta a la de la mayoría de los países. La tierra no es solo el lugar donde viven los rusos, es lo que hace rusos a los rusos. Cada gran invasión de la historia de Rusia se describe en la cultura rusa no como una amenaza militar, sino como una amenaza existencial. Los mongoles, los polacos, Napoleón, Alemania 2 veces. Cada una de ellas se procesa no como una guerra, sino como un evento de supervivencia. Esto genera en la resistencia militar rusa una cualidad que el cálculo puro no puede explicar. Una disposición a aceptar pérdidas que llevarían a otros estados a negociar. La capacidad de retirarse sin romperse. La decisión política de quemar la propia capital antes de rendirla, cosa que los rusos hicieron frente a Napoleón y estaban dispuestos a volver a hacer frente a los alemanes. Ningún ejército puede conquistar un país cuya población trata la invasión como un evento existencial y cuya geografía proporciona un espacio ilimitado para absorber el golpe inicial. Por eso el enfoque de Occidente hacia Rusia casi nunca ha sido la confrontación militar directa. La respuesta ha sido la contención, el cerco, la presión económica, encontrar maneras de debilitar el sistema desde fuera sin entrar marchando. La OTAN existe en parte por esta lógica. La alianza crea un muro defensivo que significa que Rusia no puede expandirse fácilmente hacia el oeste, al tiempo que hace que un asalto directo sobre Rusia sea prácticamente impensable.
Ambas partes saben lo que le ocurrió al último ejército que lo intentó. Pero aquí está la paradoja que se esconde en el corazón de la ventaja geográfica de Rusia. El mismo espacio que protege a Rusia de la invasión también genera una inseguridad permanente. Rusia no tiene fronteras defensivas naturales al oeste, ni cadena montañosa, ni océano, solo la misma llanura plana por la que entró cada invasor. Rusia no puede sentirse segura a menos que controle el territorio entre ella y sus potenciales enemigos, pero controlar ese territorio significa expandirse hacia él. Y expandirse hacia él crea nuevas fronteras que también son planas y también están indefensas. La lógica de la expansión rusa es la lógica de la inseguridad. Cada zona de amortiguamiento crea una nueva frontera que necesita su propia zona de amortiguamiento. El imperio crece no desde la confianza, sino desde el miedo. Esto ha sido así durante siglos, y sigue siendo así hoy. La geografía no ha cambiado. La llanura sigue siendo plana. Los inviernos siguen siendo brutales. Las distancias siguen siendo enormes. El este industrial sigue estando fuera del alcance de cualquier ejército que entre por el oeste. El país que se traga los ejércitos sigue ahí. Y cada potencia que alguna vez ha compartido frontera con él ha tenido que construir toda su política exterior alrededor de una pregunta fundamental. ¿Cómo tratas con un país que no puedes conquistar? ¿Aprendes a vivir a su lado? ¿O intentas transformarlo desde dentro? ¿O simplemente esperas, pero no entras marchando? La historia es muy clara sobre lo que ocurre cuando entras marchando.